El mensaje que reajusta las remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios fue la materia tratada en la sesión especial legislativa celebrada la tarde-noche del miércoles 11 de diciembre. Bien, entrando entonces en el objeto de esta sesión, que tiene por objeto tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica ciertos y diversos cuerpos legales, correspondiente al boletín número 13.114-05. En relación con la discusión de este proyecto de ley, los comités parlamentarios han adoptado los siguientes acuerdos. Fijar en 4 minutos el tiempo para el uso de la palabra de las señoras diputadas y de los señores diputados, establecer las 19:15 horas de hoy como plazo para solicitar votación separada y renovar indicaciones, y facultar al presidente de la corporación para extender el horario de término de esta sesión por el tiempo que se estime necesario y prudente. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el honorable diputado señor Giorgio Jackson. Antes de rendir el informe, cuestión de reglamento muy preciso, por favor, diputado Venegas, porque tenemos que avanzar. Muy preciso, presidenta. Usted misma ha leído, tal como está, que el plazo para solicitar votaciones separadas es las 19:15. Como estuvo suspendida y son las 19:30, ese paso ya venció. O lo modifican o no se va a poder hacer. Le cedemos la palabra al diputado. Honorable Cámara, se discutió en los comités y hubo el plazo seguía corriendo, no se suspende por la sesión porque es un plazo que tiene otra lógica. Además se presentaron las votaciones separadas, vamos a votar todos los artículos que la Comisión de Hacienda propone votar separadamente, ¿no es cierto? Y además otros que pidieron nuestros señores diputados. Muy bien, entonces le entrego inmediato la palabra al honorable diputado, integrante de la Comisión de Hacienda, diputado señor Giorgio Jackson. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Honorable Cámara, en primer lugar, saludar, por supuesto, a las organizaciones, dirigentes que nos acompañan hoy día en esta sesión. La Comisión de Hacienda pasa a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley originario en el mensaje del presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, que otorga el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales con urgencia calificada de discusión inmediata. Concurrió a la presentación del proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones Rojas, acompañado también de, en este caso, está el ministro secretario general de la Presidencia, don Felipe Ward, y otros directivos del Poder Ejecutivo. Asimismo, pusieron dirigentes gremiales y representantes de diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público. La idea matriz o fundamental de esta iniciativa es reajustar de forma diferenciada los salarios de las y los trabajadores del sector público, privilegiando a quienes perciben menores remuneraciones, incluida la concesión de aguinaldos y otros beneficios, eximiendo de los mismos tanto en sus remuneraciones como asignaciones y beneficios asociados al cargo a las más altas autoridades de los 3 poderes del Estado, todo ello en consideración, según indica el mensaje, al actual contexto económico y las proyecciones de crecimiento país, y por otra, al acuerdo alcanzado por el Gobierno con algunos de los representantes gremiales del sector público. El informe financiero emitido por la Dirección de Presupuestos, que se acompaña en el proyecto de ley, explica las características de los beneficios establecidos. Serían los siguientes. Desde el punto de vista fiscal, el informe financiero detalla que el mayor gasto por concepto de reajuste o remuneraciones llegará a los 40.905 millones en 2019 y a 585.614 millones en 2020. Por su parte, el aguinaldo de Navidad 2019 para el sector activo no imponible ni tributable se pagará en 2 tramos. El primero por un monto de 57.873 y el segundo por la suma de 30.613 pesos. El desembolso acumulado por este gasto llegará a los 46.753 millones de pesos. De igual manera,
el aguinaldo de fiestas patrias para el sector activo se asignarán 74.516 pesos para el primer tramo y 51.727 para el segundo tramo. El bono de escolaridad pagadero por cada hijo de carga familiar entre 4 y 24 años de edad tendrá un valor único de 72.468 pesos y se transferirá en 2 cuotas iguales durante los meses de marzo y junio del 2020. Eso en total, ese ítem, tendrá un desembolso final de 38.416 millones de pesos. En el mismo ámbito, la bonificación adicional al bono de escolaridad que se pagará junto a la primera cuota beneficiará a los trabajadores con remuneración líquida igual o inferior a 773.271 pesos y tendrá un valor de 30.613 pesos. El proyecto de ley propone también un monto del aporte de los servicios de bienestar que asciende a 126.241 y a 12.624 según se trata del decreto ley 249-74 o de la ley 19.553 respectivamente. Ambos totalizarán un gasto de 1.102 millones de pesos. También se incrementa en 4.289 millones el aporte a las universidades estatales establecido en el DFL número 4 de año 81 del Ministerio de Educación para efectos de otorgar beneficios de personal establecido en los artículos 13 y 14 de la presente ley. En materia de bonificación de nivelación, los montos vigentes para el estamento auxiliar administrativo y técnico se elevan en un 2,8%. En el sector pasivo, el bono de invierno para pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las cajas de previsión y de las mutuales de empleados de la ley número 16.744, cuyas pensiones cumplan con condiciones establecidas en la norma de estudio, alcanzará a 64.549 pesos. El sector pasivo recibirá también un aguinaldo de fiestas patrias de 20.082 pesos, incrementado en 10.303 pesos por cada causante de asignación familiar o maternal. En Navidad del año 2020 recibirá un aguinaldo de 23.081 pesos, incrementado en 13.040 pesos por cada causante. Se incorpora asimismo una bonificación extraordinaria trimestral a las enfermeras y matronas que se desempeñan en los establecimientos de servicio de salud, que alcanzará a los 260.528 pesos, significando un desembolso total de 8.631 millones de pesos. Adicionalmente, se aprobó un bono de vacaciones pagadero durante el mes de enero de 2020 por un monto de 121.332 pesos si la remuneración líquida no excede los 773.271 pesos y por un valor de 85.324 pesos cuando la remuneración sea superior. Para el caso de funcionarios que perciben la asignación de zona, se eleva a 38.219 la línea de corte de la remuneración definida para percibir los aguinaldos y bonos establecidos en este proyecto de ley. Para los funcionarios del sector de educación, el bono de desempeño laboral para asistentes de la educación de establecimientos educacionales municipales o de corporaciones municipales se entregará en 2 cuotas iguales, en diciembre de 2019 y enero de 2020, y será diferenciado en función del porcentaje de evaluación y de la jornada de trabajo. Así, los montos variarán entre 279.806 pesos como máximo y 164.234 pesos como mínimo. Para los profesionales de la ley número 15.076 que laboran en el servicio médico legal, se otorgará una asignación especial que fluctuará, según la antigüedad y la cantidad de horas de contrato, entre los 18.454 pesos y los 369.091 pesos. Por otro lado, el personal que se desempeña en la zona extrema recibirá un bono anual de 132.298 pesos si su remuneración bruta no excede los 790.020 pesos. La norma faculta también a las universidades estatales de zona extrema a pagar un bono a sus funcionarios y funcionarias, distinguiendo el monto máximo disponible en cada caso. Se modifica la ley número 20.094 para permitir que funcionarios de remuneraciones menores en la región de Atacama reciban nuevamente en el año 2020 una asignación extraordinaria de 220.498 pesos, la que se percibirá en un 100% o 50% según la remuneración del funcionario. Se actualizará el valor del bono que reciben los asistentes de la educación a 27.195 mensuales, siempre que la remuneración sea igual o inferior a 385.251 pesos. También se otorga una asignación por desempeño difícil que llegará a un total de 3.176 millones de pesos de manera agregada. Los funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble recibirán un incremento de componente institucional y colectivo de la asignación de modernización. Para los profesionales de la educación con título de educación diferencial ingresado al sistema de desarrollo profesional docente se crea una asignación trimestral de 45.000 pesos. También en el ámbito educacional, las manipuladoras y manipuladores de alimentos de la CUNAEP podrán recibir, según las condiciones se detallan, un bono de 430.000 pesos. En la JUNJI
se incrementa una componente de base de la asignación de modernización desde un 10 hasta un 11%. Asimismo, los asistentes de la educación de la provincia de Chiloé verán incrementada la bonificación especial que perciben, la que llegará a 264.697 pesos trimestrales. También se aumenta la asignación de zona para la comuna de Gualeguay desde un 65% hasta un 75%. En otro ámbito se establece un bono incentivo al retiro y bono de complemento de pensiones para los trabajadores del programa de inversión de la comunidad del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, según las condiciones que indica. El costo final de este beneficio se estima en 5.724 millones de pesos. Finalmente, se modifica la ley que crea el subsidio de transporte público para ampliar el uso del subsidio al transporte fluvial, permitiendo subsidiar ese tipo de transporte en Valdivia. En términos agregados, el costo total del proyecto para el año 2019 será de 99.987 millones de pesos, mientras que para el ejercicio del año 2020 llegará a ser de 1.142.790 millones de pesos. El reporte establece que ese mayor gasto fiscal se financiará con el subtítulo 21 de cada servicio y en lo que faltare con reasignaciones desde la partida de Tesoro Público. Los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, como se anticipó anteriormente, acá hay algo repetido. Para el pago de los aguinaldos, en los casos que corresponda, se podrá poner fondo a disposición de la imputación del ítem 50.01.03.24.03, glosa 104 o asignación 104 de la partida presupuestaria del Tesoro Público. El gasto que irrogue durante el año 2020 a los órganos y servicios incluido en la Ley de Presupuesto para dicho año, la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1, 8, 13, 14 y 16 de esta ley se financiará con recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos, si correspondiere, con reasignaciones presupuestarias y o con transferencias del ítem señalado en el inciso precedente del presupuesto para el año 2020. Todo lo anterior podrá ser dispuesto por el Ministro de Hacienda mediante uno o más decretos expedidos en la forma establecida en el artículo 70 del decreto ley número 1263, dictado a contar de la fecha de publicación de esta ley. En el debate habido en la comisión, algunos diputados manifestamos en contra de la aprobación en general del proyecto, fundamentando el rechazo principalmente en la razón del establecimiento de un reajuste escalonado con Solicito silencio, por favor. Que diferencia entre dos tramos de la renta con una línea divisoria fijada entre una remuneración de 2 millones de pesos brutos, asimismo por la insuficiencia de la asignación de profesionales de la educación, por no alcanzar tampoco, asimismo, que cuenten con un título profesional de educación diferencial y que hayan ingresado al sistema de desarrollo profesional docente, también por el hecho de no alcanzar un reajuste en términos reales, es decir, que sume la inflación y el costo de la vida, y sin embargo, al aprobarse en general por 8 votos a 5, con los votos de los diputados Ortiz, Lorenzini, Cid, von Mühlenbrock, Melero, Ramírez, Pérez y Santana, y con los votos en contra de los diputados Chilling, Out, Monsalve, Núñez y quien les habla, el proyecto fue aprobado en general. Sin embargo, fueron rechazados los artículos referidos al reajuste diferenciado a cortar del 1 de diciembre de 2019, en su artículo primero, al reajuste de bonificación por rentas mínimas, el que otorga por el año 2020 una asignación profesionales de la educación que cuenten con un título de educación diferencial, el artículo que faculta a los jefes superiores de servicio de la Administración Central del Estado para autorizar el teletrabajo y el artículo que otorga un bono mensual a los trabajadores y trabajadoras con remuneraciones inferiores a los 512.000 pesos. Igualmente, se reemplazó el artículo 66 que aumenta la bonificación especial establecida para los asistentes de educación en la provincia de Chiloé, incrementando su monto, el cual fue aprobado unánimemente. Es todo lo que yo puedo informar desde el informe, que le agradecemos también la premura y la rapidez a la Secretaría de la Comisión de Hacienda, que lo hizo con mucha velocidad, sin perjuicio de lo que podamos cada uno y cada una de nosotros intervenir en los minutos que se nos asignen para hablar a favor o en contra de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado Giorgio Jackson. Iniciando el debate, le ofrezco la palabra a los señores diputados que están inscritos
Punto de reglamento, diputado Raggio. Sí, muchas gracias, presidente. Solicito se autorice por la sala el ingreso de don Matías Acevedo, que es director subrogante de presupuesto, ya que el titular se encuentra con su feriado legal. No hay acuerdo. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Muy bien. Le ofrezco la palabra a los siguientes señores diputados: don Mario Venegas, Javier Hernández, Francisco Undurraga, Gabriel Boric y Sebastián Torrealba, en ese orden. Diputado Venegas tiene la palabra hasta por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, difícil situación resolver y votar respecto de un tema tan sensible para tantos miles y miles, cientos de miles de funcionarios públicos a lo largo y ancho del país. Y sobre todo en una situación que es claramente inédita. Desde que llevo acá en el Parlamento, nunca habíamos legislado o tenido una propuesta de esta naturaleza, que es un reajuste escalonado. Además, con el agravante que los medios de comunicación ayer, para alegría mía incluso, anunciaban que el gobierno, en la persona del señor ministro de Hacienda, había llegado a un acuerdo con los gremios, lo que siempre es bienvenido, pero leyendo la letra chica, resulta ser que eran 10 de los 16, y estos que no firmaron el acuerdo representan el 70% de los trabajadores del país. Y claramente es un dato no menor que hay que tener en consideración y en tener en cuenta. En segundo lugar, inédito he señalado porque, al menos respecto al reajuste público, el plantear, ¿no es cierto?, un reajuste que es inferior al IPC, 0,7% para las rentas superiores a 2 millones brutos, implica en los hechos que estos funcionarios públicos pierden poder adquisitivo. En la práctica lo que ocurre es que se rebaja su sueldo. Se rebaja su sueldo. He escuchado, he conversado con dirigentes y me plantean este argumento y no puedo sino decir que es razonable. Inédito. Inédito. Si hubiera estado por encima del IPC y hubiéramos hablado de un escalonamiento para entender las circunstancias especiales que vive el país, uno lo podría considerar, pero en realidad esto no ocurre y se estima que alrededor de unos 100.000 funcionarios van a ser afectados por esto. Por otro lado, respecto al reajuste del sector público, afecta a un montón de otras leyes que están asociadas. Por ejemplo, y pregunto por su intermedio, presidente, la UCE, que es la que estima la subvención escolar, está asociada al reajuste del sector público. ¿Qué se va a considerar? ¿El reajuste del tramo más alto, el 0,7, un promedio? Respecto de los profesionales de la educación, que conozco bien, la carrera profesional docente establece que ellos tienen una asignación profesional que está establecida y se reajusten conforme al reajuste del sector público. La pregunta es, ¿qué va a ser? ¿Un promedio o va a ser el límite más alto que está establecido en este acuerdo? Lamentamos muy profundamente que no se haya tenido la capacidad y una vez más no se haga con esta Cámara de Diputados los esfuerzos para que pudiéramos haber llegado a un acuerdo que permita que los dirigentes y los funcionarios a lo largo del país estén más tranquilos. Realmente lamentamos mucho esta solución y votaré en consecuencia rechazando este proyecto de ley. Gracias, señor diputado Mario Venegas. Antes de continuar el debate, aprovecho a saludar a los señores ministros de Hacienda y de Sectres que se encuentran en la testera, a los miembros del subsecretario y a los dirigentes de los distintos gremios del sector público que han venido de distintas regiones del país a presenciar este debate. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. A continuación,
Le ofrezco la palabra al señor diputado don Javier Hernández. Gracias, presidente. Nuestro país se encuentra atravesando hace casi 2 meses una situación social, económica y política insospechada por todo el espectro político. El llamado estallido social modificó las prioridades gubernamentales y propició una reordenación de las fuerzas políticas, lo que generó incertidumbre en los mercados y, por qué no decirlo, el establecimiento de un nuevo orden político que todavía no dimensionamos en toda su extensión. De lo anterior ha surgido lamentablemente una profunda estela de daños a los más necesitados de nuestro país. Los desmanes al metro, a las pymes, a los centros de abastecimiento de alimentos, sumado el incremento sostenido del precio del dólar y otras perniciosas consecuencias. Ha generado una profunda incertidumbre en varios ámbitos del quehacer macroeconómico, lo que sumado a la crisis internacional hacen que vivamos momentos de crisis que demandan de las autoridades públicas el máximo de responsabilidad, mirando el interés público por sobre las aspiraciones, por muy legítimas que éstas sean, de los cuerpos gremiales de nuestra sociedad. Señor presidente, el incremento ofrecido por el Ejecutivo del orden del 2,8% y de carácter diferenciado constituye nuevamente una manifestación que el actual gobierno no se encierra en su torre de marfil, sino que en definitiva sale a responder las demandas ciudadanas de cara al país. ¿Qué duda cabe de la buena fe de los millones de empleados públicos que piden un incremento remuneracional? Sin embargo, a ellos, los funcionarios públicos, les puedo decir que en momentos como este hay que pensar en el país y por eso llamo a aprobar la propuesta gubernamental basada en la responsabilidad fiscal. Diputado Hernández, por favor. Les voy a solicitar a las tribunas que guarden silencio. Las tribunas no están autorizadas para emitir opinión. Permitimos de tanto en tanto alguna expresión de alegría o de rechazo al final de las intervenciones. Dejen que los parlamentarios y parlamentarias puedan expresarse como corresponde, a favor o en contra. Lo vamos a hacer así. Déjennos avanzar en este proyecto, por favor. Señor presidente, este proyecto de ley surge de una conversación franca y sincera con gran parte de los gremios. No es una iniciativa que surja del azar y del populismo o la pura demagogia. Surge de una nación que en el pasado optó por la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, característica que ha sido elogiada ampliamente por el mundo entero, y como tal no debemos abandonarla, toda vez que su dejación dejará a un país más pobre y triste y sin esperanzas y seguridad hacia el futuro. Por lo indicado, no puedo sino manifestar mi adhesión a este esfuerzo y votar favorablemente esta iniciativa que esperemos genere la tan necesaria paz que nuestro país requiere en nuestros días. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. Javier Hernández ha solicitado el uso de la palabra del señor ministro y en uso preferencial de ella le ofrezco la palabra al ministro don Ignacio Briones y luego al señor diputado Francisco Undurraga y luego al señor diputado don Javier Boric. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados y diputadas, a la gente que está en las tribunas también. Yo quisiera brevemente, para aportar elementos a esta discusión, poner en contexto lo que fue esta mesa del sector público, partir por destacar, y lo hago con mucha convicción y agradecimiento, que se dio en un clima franco, muy respetuoso y directo. Creo que son atributos importantes en una mesa. Segundo término, destacar que acá el petitorio, los puntos a abordar eran 9 puntos, uno de los cuales solamente el reajuste, que se discute como elemento medular en esta sala esta tarde. Y con satisfacción contarles que en los 8 puntos hay acuerdo prácticamente completo
y que además se valora por ambas partes el hecho que se ha trabajado durante todo el año. Esto es un continuo donde hubo más de 200 mesas de trabajo y no simplemente una ocasión en que uno se reúne en algunas sesiones durante noviembre y diciembre de cara al reajuste. Tercer punto que me gustaría señalar, diputados y diputadas, algo que planteamos desde el primer momento con los dirigentes y dirigentas, es que este reajuste del sector público se da en un contexto distinto, y es evidente porque es distinto. Atravesamos una situación económica extremadamente compleja. Ustedes han conocido las últimas cifras aportadas por el Banco Central, en que se proyectan pérdida de 300.000 empleos a enero del próximo año. Han conocido el plan fiscal, de estímulo fiscal, que nosotros como gobierno hemos lanzado precisamente para ir a paliar las pérdidas que se van a producir en empleo. Y en ese contexto creo que hubo un sentimiento compartido de entender que estaba en un minuto distinto y no simplemente, como siempre se puede enarbolar, que nunca es la ocasión propicia para hablar de un reajuste del sector público distinto. Creo que en eso hubo acuerdo y hubo conciencia al respecto. Y en esos términos, diputados y diputadas, lo que nosotros planteamos es que queríamos también un reajuste distinto, y este reajuste distinto se basaba en el siguiente principio. Primero, queríamos reajustar más a quienes menos ganan y menos a quienes más ganan. Se planteó en consecuencia un reajuste escalonado, que iba contra el statu quo, iba contra la forma como siempre se habían hecho las cosas en este reajuste. Se planteó así por la mesa, y nosotros le respondimos que en momentos de cambio, bueno, es el momento de cambiar también, y no ser conservadores si uno quiere ser progresista. Era el momento de romper el statu quo, y propusimos, de hecho, una fórmula que es inédita, me atrevería a decir, en lo que es la historia de estos reajustes, que es un compromiso concreto que puedo mostrar y que podemos mostrar Gobierno y la mesa, de avanzar en mejorar sustancialmente las rentas más bajas de los servidores y servidoras públicas. Esto es, aquellos y aquellas que tienen rentas brutas y menores a 500.000 pesos, se hizo un reajuste adicional a esas rentas, permitiendo que más del 80% de esos servidores y servidoras públicas cruzaran el umbral de los 500.000 pesos brutos. Quiero destacar eso porque es inédito, y para ponerlo en perspectiva, quisiera decirles que para una persona que hoy día gana 400.000 pesos brutos, el reajuste que estamos hablando con este ingreso adicional que se le da, más el reajuste del 2,8% que ahí se mencionó, estamos hablando de un reajuste de 10,3% a ese nivel de ingreso. Y para una persona que está en los 500.000 pesos, el reajuste es de 8,8%. Es decir, sustancialmente mayor, varias veces mayor que el IPC. Quiero que por favor lo tengan en perspectiva, porque esto es algo inédito y que va en la línea de mejorar sustancialmente las menores rentas del sector público. Creo que eso hemos hablado poco. Y conjuntamente con eso, dijimos que queríamos ser progresivos y queríamos hacernos eco de la discusión de la desigualdad que existe en nuestro país y que en el sector público también existe, y que debíamos predicar con el ejemplo. Y es por eso que, junto con mejorar sustancialmente las rentas más bajas, propusimos que las rentas hasta 2 millones de pesos recibieran un reajuste de 2,8%. ¿Ya? Esto es algo sobre IPC, pero al mismo tiempo que se mantuvieran todos los bonos, que como ustedes saben son un elemento significativo, tanto más importante que el propio reajuste, se mantuvieran todos los bonos reajustados por IPC. Creo que ese es un hecho que debería estar arriba de la mesa y ser reconocido como tal en la decisión que ustedes tienen que tomar. Y conjuntamente con eso dijimos, mire, las rentas más altas, aquellas rentas de más de 2 millones de pesos brutos, que rentas altas, ¿por qué las llamamos así? Porque una cosa que convenimos con la mesa, y me parece que de nuevo es un avance, porque independiente de las opiniones que cada uno tenga, cuando uno conviene los datos son objetivos, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. ¿Y los datos objetivos cuáles son? Los datos objetivos son que en Chile, para bien o para mal, pero ahí están, pueden visitarlo en la página web de Impuestos Internos, una persona que gana más de 2 millones de pesos brutos se encuentra en el 5% mayores ingresos de este país. Y esa es la verdad. Yo no estoy haciendo un juicio de valor al respecto. Ese es el dato. Y es más, una persona que gana 2 millones de pesos brutos, cuando usted incorpora, ¿no es cierto?, los bonos por productividad, el bono de base individual y el colectivo, puede llegar fácilmente a 2,5 millones, 2.600.000 pesos. ¿Ah? O sea, lo que estoy diciendo, que 2 millones en nuestra métrica, en realidad pueden ser 2,5 millones, 2,6 millones. Y yo me pregunto acá, si acaso una persona que tiene ese nivel de renta y más, ¿podríamos considerar que es una persona de clase media? ¿Podríamos considerar que es una persona que no tiene una situación, en términos relativos, muy privilegiada respecto a los trabajadores que hemos estado tratando de beneficiar con un reajuste mayor?
Yo sencillamente lo tiro a la mesa sin hacer un juicio de valor, porque cuando uno habla de distribución del ingreso, tiene que hacerse cargo de la distribución del ingreso, como su nombre lo indica. Y creo que nadie en esta sala estaría en condiciones de decir que una persona que está en el 4% de mayores ingresos es una persona de clase media. Por lo menos a mí me parecería extraño decirlo en esos términos. Quiero señalar por último, señores diputados y señoras diputadas, que cuando uno toma en consideración los bonos, incluso una persona que tiene una renta bruta de 2 millones de pesos, cuando uno considera esos bonos, este reajuste de 0,7 al agregarle los bonos, nos da un incremento monetario, si uno lo compara con el sueldo bruto del año anterior, de 4,3%. Es cierto, en los años anteriores también ha habido bonos, y hay bonos de diversa índole y ustedes lo ven en el proyecto de ley. Pero quiero que pongamos en perspectiva esto, o sea, este 0,7 que se dice que pierde poder adquisitivo, la verdad sea dicha, el dinero fungible uno debiera considerar, bueno, ¿cuánto valen los bonos? ¿Ya? Y preguntarse si acaso, en el Chile actual, donde los chilenos y chilenas, su preocupación máxima es no perder su sueldo, es no perder su empleo, es en ese Chile tiene demasiado sentido o tiene un contexto que uno no debiera hacerse cargo a la hora de discutir aumentos de sueldo. Me parece que es un tema que por lo menos debería ser planteado en el contexto actual, cuando los chilenos quieren no perder su sueldo o poner en la misma discusión un aumento de sueldo, me parece que al menos debería ser relevado. Último punto, simplemente este número ustedes lo saben, el reajuste del sector público con todo lo que ello involucra, por cierto el reajuste del salario, involucra una serie de bonos para los trabajadores y trabajadoras, involucra, por cierto, un bono de acuerdo que como está establecido en el documento que fue firmado por 10 de los 16 gremios, en su punto 8 indica que ese bono de acuerdo está sujeto a un acuerdo amplio. ¿Ya? Y como aquí se recordó, al parecer, cuando tienen agrupaciones relevantes que agrupan un número significativo de los trabajadores y trabajadoras del sector público, al menos se puede discutir si ese acuerdo amplio está logrado o no. Me parece que no. Lo último, señores y señoras diputados y diputadas, es tener a la vista que el reajuste del sector público también involucra una serie de otros gatillos que dicen relación, por ejemplo, con bonos que se pagan a los pensionados del Pilar Solidario, un bono de Navidad, más un bono por las cargas, es decir, esto eroga una serie de otros gastos y una serie de otros beneficios que la gente espera obtener en diciembre. Y de ahí la premura de esta discusión para que efectivamente se pueda pagar en diciembre no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino que también a los pensionados, a los adultos mayores que cuentan con esos bonos. En ese contexto, y termino, el reajuste del sector público, como está indicado en el informe financiero, tiene un costo anual para el fisco del orden de 1.500 millones de dólares. Es una cifra cuantiosa. Quiero que por favor la pongamos en perspectiva. Hace poco tiempo atrás discutimos del aumento de las pensiones del Pilar Solidario, la que en régimen, cuando en todos los tramos etarios estemos hablando de subir el 50% en la pensión básica solidaria y la PEMAS del aporte previsional solidario, en régimen eso estaría costando 1.300 millones de dólares. Ese es el orden de magnitud, entonces me parece que también es relevante que lo tengamos como información. Solo concluyo diciendo que el criterio que marca este reajuste es ser progresivo en el reajuste, más reajuste a los que menos tienen, menos a los que más tienen, y ese es el criterio que enarbolamos a la hora de hacer un ajuste diferenciado y no uno parejo como ha sido la tradición. Muchas gracias. Muy bien. A continuación le ofrezco la palabra, silencio por favor, le ofrezco la palabra al señor diputado don Gabriel Boric y a continuación al señor diputado don Gabriel Torrealba. Diputado Boric tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En la discusión de reajuste del sector público siempre sucede algo más o menos parecido. Los partidarios del gobierno de turno defienden la propuesta del gobierno sin importar mayormente el contenido del proyecto, y la oposición la rechaza sin importar mayormente el contenido del proyecto que presenta el gobierno. Pese a que en gobiernos anteriores, ante circunstancias similares,
seguramente hubiesen hecho exactamente lo contrario a lo que harían hoy día. Y esa es una contradicción que debemos cambiar. Debiéramos, creo, votar en función de un equilibrio entre nuestros principios, criterios de realidad económicos y diálogo con los movimientos sociales. Y no en función de argumentos que sean fungibles según si el gobierno de turno es de nuestro gusto o no. Y eso es algo que por lo menos a mí me ha tocado ver en los últimos 6 años acá en el Parlamento. Entrando de lleno a la propuesta, esta consiste en un reajuste de un 2,9% hasta sueldos de 2 millones de pesos brutos, lo que equivale al 85% de los funcionarios. Para sueldos superiores, que es el 15% de los funcionarios, el reajuste sería de 0,7%. Como la inflación se proyecta por parte del gobierno en un 2,7%, se desprende que el reajuste real sería de un 0,1% para el primer tramo de sueldos y de un menos 2% para el segundo tramo. Y hay un tercer tramo, donde se ubican ministros, parlamentarios, jueces de la Corte Suprema, entre otros, en el que el reajuste será de 0%. Y es importante destacarlo también, como ha sido costumbre en los casi 6 años desde que como Frente Amplio llegamos a este Parlamento, que no se reajusten los sueldos de los parlamentarios. Adicionalmente, se incluyen bonos y asignaciones, que es lo que el gobierno más destaca, que entregaría hasta 30.000 pesos para sueldos menores a 512.000 pesos, pero no sobre el sueldo base. Por lo tanto, desaparece para la negociación del próximo año. Y eso, ministro, en lo comunicacional es justamente la letra chica. Lo que, sin embargo, no se dice es que el Banco Central estima que el IPC no será de 2,7%, sino de 3,9%. Y si este fuera el caso, para los tramos más bajos significará una pérdida neta grave de poder adquisitivo. Y lo que como Frente Amplio defenderemos hoy es que los costos de luchar por la dignidad para todos los chilenos y chilenas no la debieran pagar los y las trabajadoras. El gobierno optó por una estrategia de división del movimiento social en esta negociación. Pero los gremios que representan al 70% de los trabajadores públicos han decidido soberanamente rechazar ese reajuste. Y a ellos nos debemos. Por eso rechazaremos este proyecto. Para terminar, quiero destacar un hecho inédito. La Mesa del Sector Público de la región de Magallanes envió en su momento una carta a la Mesa Nacional del Sector Público, solicitando que este año, producto de las luchas sociales que se estaban llevando adelante por el pueblo de Chile, no se llevara adelante esta negociación. Esa propuesta fue finalmente rechazada, pero la quiero destacar porque habla de un compromiso y conciencia de clase digna de ser relevada en un momento tan importante para nuestro país y en donde tanta gente está con esperanza y angustia a la vez. Gracias, diputado Boric. A continuación le ofrezco la palabra al señor diputado don Sebastián Torrealba y luego al señor diputado don Andrés Molina. Gracias, presidente. Saludar a los ministros que nos acompañan, y al subsecretario y también a todos los que están en la gradería. Tengo, presidente, un profundo respeto por los funcionarios públicos de mi país. Fui funcionario público durante mucho tiempo. Y entiendo cuál es su labor para nuestro país. Escuchaba, presidente, por su intermedio al diputado Venegas, de que este era un reajuste inédito. Y es claro que es un reajuste inédito porque estamos en una situación inédita, en donde hemos tenido una situación social que nos ha llevado a una crisis económica que recién estamos empezando a palpar, con un 3,4% menos en el INMASEC del último mes, con pymes que ya están quebrando, con negocios que han tenido que cerrar y personas que ya se han quedado sin trabajo en el sector privado. Presidente, lo que se está proponiendo en esta negociación, como lo dijo el diputado Venegas, es un reajuste inédito y que tiene una solución inédita que a mí me parece que corresponde a la situación que está viviendo el país. Esta alza de 2,8 y 0,7 escalonado tiene un costo de $1.500 millones. $1.500 millones.
el aporte que tuvimos que hacer a las pensiones eran un poco más allá de $1.000 millones. Entonces pongamos en perspectiva qué es lo que estamos aprobando hoy día. $1.500 millones, que podríamos también quizás llevar un porcentaje de esa plata a pensiones mucho más dignas de las que se necesitan hoy día. Esta negociación, que ya la firmaron, si no me equivoco, 6 asociaciones, gremios, 10, me dicen por ahí, es correcta, pero habían otros que estaban pidiendo un inicio 7%. El 7%, estimados, escuchen bien, significan $5.000 millones. Ese es el costo. Y dicen, pero les quiero explicar que un hospital de alta complejidad en nuestro país tiene un valor por ahí de $100 millones. Entonces dividan ustedes y vean cuántos hospitales podemos construir con $5.000 millones. Presidente. Silencio en las tribunas, por favor. Silencio en las tribunas, por favor. La verdad es que en una situación inédita como la que estamos viviendo necesitamos de esfuerzos inéditos. Y le vamos a pedir a los más ricos de Chile que paguen más impuestos. Le vamos a pedir a los altos sueldos del país que también paguen más impuestos. Pero tenemos que pedirle también al Estado de que haga un tremendo esfuerzo. Un tremendo esfuerzo para reconstruir nuestro país. Y para traer paz social y justicia social a nuestro país necesitamos de recursos y por lo tanto todos tenemos que hacer esfuerzo. Y ese es el llamado que quiero hacer en esta Cámara de Diputados para que se apruebe este proyecto de ley que es inédito, pero que responde a una situación del país inédita. Y por lo tanto, presidente, tenemos que hacer todos los esfuerzos para hacer los mayores ahorros posibles para poder llevar la plata donde se necesita, que es en el gasto social. Y por último, presidente, decirle, ministro, por su intermedio, de que también probablemente el próximo año nos va a tocar hacer un esfuerzo mayor, de hacer un reajuste grande en los recursos que gasta el Estado para poder distribuirlos de buena forma y para que le lleguen esos recursos a las personas que más lo necesitan. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Le ofrezco a continuación, por favor, silencio a la tribuna. Le ofrezco la palabra, señor diputado. A ver, discúlpeme, les voy a advertir a las tribunas. Hay un letrero en la entrada y existe un reglamento que no permite las intervenciones de la tribuna. La solución es muy simple. Nosotros, por convención, hemos dejado que la gente se pueda expresar con un aplauso, con una pequeña pifia, si no les gusta algo al final. Y eso es una responsabilidad que yo asumo. Pero cuando no se deja hablar o cuando se insulta a los parlamentarios, mi única salida es el desalojo. Evitemos eso y, por favor, dejen el debate. Y discúlpeme, podremos compartir o no los argumentos, pero yo tengo que aplicar el reglamento. No me dejen encajado en un callejón sin salida donde la única salida para mí es el desalojo. Por favor. Diputado Molina tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero felicitar al ministro Briones, al gobierno, por lograr un acuerdo con esos 10 de los 16 gremios que representan al sector público también, y creo que estos gremios le envían un mensaje al país, muy importante. Y ese mensaje es que estamos con los que sufren, también estamos dispuestos a hacer nuestro aporte como chilenos. Y enfrentamos y entendemos que Chile cambió. Y estamos también dentro de los privilegiados. Y lo digo ¿por qué? Porque efectivamente ese 1.026.000 personas que trabajan como funcionarios públicos en Chile recibe de este presupuesto chileno el 22% y son el 11% de los chilenos que trabajan. Chile tiene 9 millones de trabajadores de fuerza laboral. Y además, esto lo decía recién el ministro, la preocupación hoy día está en estos que están justamente por sobre los 2 millones y cuando le colocamos los bonos sobre los 2.600.000 y que están en el 5% justamente más rico de nuestro país. Son 1.500 millones de dólares. Pero bueno, yo creo que es súper importante que este país, que progresó como ninguno en Latinoamérica en los últimos 35 años, ha sufrido un remesón fuerte y algunos lo interpretan como una rebelión.
por los abusos, deterioro de todas las instituciones. Una sociedad discriminadora, individualista, donde lo material tiene una relevancia o apreciación por sobre otros valores más trascendentales. Por eso este rearmado no se logra solo desde el Estado o desde un gobierno. Es la sociedad la llamada a reconocerse como tal y comenzar un camino largo, pero que nos hará a todos mejores personas. Y por eso vuelvo a valorar este acuerdo. Y comprometo mi trabajo para avanzar en un mejor Estado. Un Estado que debemos devolvérselo a los ciudadanos y no a los que han sido privilegiados gobierno tras gobierno, entrando por la ventana y sin las condiciones profesionales mínimas para ejercer sus funciones o duplicando o triplicando los funcionarios que realmente son necesarios. Tener un Estado moderno implica romper huevos y enfrentar con decisión y sin temores los cambios. Debemos terminar la precariedad de los contratos honorarios y contratas y démosle un trato como merece un funcionario y que además exige la ley, porque la verdad en el mundo privado, ¿cierto?, no se puede entender que prediquemos con el ejemplo, pero también aquí hay que reconocer que no puede ser posible que tengamos en el Estado, y este Estado chileno que es más rígido de Latinoamérica, y que no podamos terminar un contrato de planta. Si no, ¿cierto?, es por probidad o por faltas graves. No nos engañemos, muchos de ellos hoy no están ejerciendo como deben sus funciones. Su productividad es bajísima y muchos abusan de su condición de inamovilidad. Es así. Y también hay una observación, ministro, quizás para el próximo año. Analicemos también las familias, de tal manera que cuando hablemos de reajuste veamos cuál es el grupo familiar que está también en el sector público. Buena idea, porque realmente si afectamos de repente a una sola persona que está con un solo ingreso de 2 millones, probablemente vamos a tener que tener una mirada distinta que tiene 2 o 3 en la familia, en el gobierno. Bueno, trabajemos ahora en mejorar la productividad con incentivos de verdad. Esos famosos PMG, ¿cierto?, que se pagan todos los meses y que son un beneficio adquirido, y la verdad es que debemos rehacerlos para que sean realmente un premio a la mejor gestión y no un engaño para mejorar el sueldo. Ministro, a revisar los programas que se quedan con todos los recursos entrampados en esa cadena larga y la verdad ya acostumbrada a ganar plata fácil, pero no llega al que lo necesita. Ese presupuesto base cero significa no seguir haciendo lo mismo, porque siempre se ha hecho así, sino replantearse todo, ministro. Así que échele para adelante, vamos que se puede. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Andrés Molina. A continuación, le ofrezco la palabra a los señores diputados don Tucapel Jiménez, don Daniel Núñez, don Luis Rocaful y don Tomás Hirsch. Tiene la palabra diputado Jiménez. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a los dirigentes que se encuentran en la tribuna, especialmente a la ANEF. Presidente, mire, vamos a partir acá. Yo he escuchado a un colega que decía la situación del país inédita. Hay otro colega que con mucho entusiasmo siempre dice nunca antes, agrega, nunca antes habíamos tenido un presupuesto tan alto, como desconociendo que el presupuesto sube año a año. Nunca antes habíamos colocado tanta plata en pensiones. Yo le agregué la otra vez, nunca antes habíamos tenido una crisis como la que tenemos ahora. Y ahora habría que agregarle otra cosa. Nunca antes habíamos tenido un reajuste tan bajo. Porque la verdad que no se logra entender, ministro. No se logra entender. Si aquí lo que se está haciendo ni siquiera debiéramos hablar de reajuste. Es un congelamiento de sueldo. Porque está de acuerdo al IPC. ¿No es cierto? Es el 0,1 real. Entonces, no logro entender que no se hagan los esfuerzos necesarios para salir de esta situación. Si por último uno pudiese entender los tramos. ¿No es cierto? Cosa que me cuesta entender, pero podría ser un esfuerzo de aceptar eso. Pero lo que no logramos entender es el reajuste tan bajo, ministro. Y fíjese que no logro entender cuándo usted va a anunciar los cambios necesarios tributarios que necesita el país. Hoy día, fíjese leyendo en la prensa, Villarino, que es del Consejo Minero, dice, ojalá, no nos carguen la mano, no nos carguen tanto la mano, pero dando a entender que ellos están dispuestos a colaborar con el país. Y usted, ministro, le responde, no tenemos pensado aumentar el royalty. Si el mismo sector minero le está diciendo, estamos dispuestos. Lo mismo pasa con el sueldo que le dije yo, hay más de 2.000 empresas que solas, sin ley, han subido el sueldo mínimo. Y nosotros no somos capaces de hacer la ley. Entonces, la verdad es que me cuesta entender la lógica de este gobierno. Hemos dicho aquí, fíjese que incluso si uno se pusiese a pensar en la reforma laboral,
Tanto que nos costó sacarla adelante acá, la ley de piso. ¿Cómo no se va a entender que era una cosa que tenía todo sentido común, que cualquier negociación colectiva partiera por lo último que conseguimos? Y aquí, si nosotros aplicáramos esa lógica, diríamos, oye, el año pasado dimos un 3,5%, partamos de eso. Si queremos mejorar realmente la calidad de vida de los trabajadores, sobre todo los empleados públicos que prestan un tremendo servicio al país, mejoremos la calidad de vida. ¿Y cómo se mejora? Dando un reajuste real. No hay otra manera. Por lo tanto, cuesta entender también que se dejen a los funcionarios públicos que están bajo la modalidad de Código del Trabajo. Que hay harto. Aquí no sé si estará Bernardo Tapia, que es de ENAER, que ellos viven en el mundo de nadie. Pues son funcionarios públicos, no se rigen, al final no le respetan nada del Código del Trabajo y tampoco del Estatuto Administrativo. Por lo tanto, ahí también hay una tremenda deuda con ellos. Por lo tanto, yo la verdad que nosotros lo hemos dicho en todas las formas, nos han tratado de todas las maneras aquí, que somos responsables, que esto, pero la verdad que nosotros hemos querido aportar. Y yo creo que acá también había una oportunidad histórica para, en este momento de crisis, en este momento tan profundo de crisis que vive el país, haber hecho un esfuerzo necesario para reajustar dignamente los salarios de nuestros funcionarios públicos. Muchas gracias, presidente. Gracias al diputado don Tucapel Jiménez. A continuación le ofrezco la palabra al señor diputado don Daniel Núñez. Gracias, presidente. Saludar a los dirigentes, trabajadores del sector público que nos acompañan, también al ministro subsecretario. Y acá hay algo que yo creo que ha sido dicho, pero bueno, yo no quiero ahondar. Esta cifra de reajuste nominal del 0,7% es una pérdida de poder adquisitivo. Podemos discutir qué es lo que ocurre con los bonos, pero en relación a lo que ellos recibían el año anterior, es evidente que es una pérdida por adquisitivo. Eso, las cifras no resisten análisis. Sin embargo, yo no quiero centrarme ahí. Creo que es una situación impresentable, inédita, pero también me preocupa algo que es también inédito, y es el reajuste que se le entrega al resto de los trabajadores de la administración pública. Lo que el ministro nos decía, más del 80%. Bueno, veamos. ¿Qué significa este 2,8%? Con un IPC esperado, siendo conservador, vamos a tratar de alinearlos con las cifras de Hacienda, significa un 0,1% de incremento real. Yo lo que le quiero decir, ministro, por su intermedio, presidente, al ministro, es que este gobierno quiere seguir batiendo récord. Ya los batió en popularidad, en rechazo. Tiene récord histórico en rechazo, todas las encuestas lo dicen. Y ahora quiere tener un récord histórico. Es de 1990, en 29 años que esta Cámara de Diputados discute un reajuste al sector público, jamás se había propuesto un reajuste real del 0,1%, jamás. ¿Cómo pretenden que nosotros aprobemos ese reajuste? Yo no lo puedo entender. Acá varios han dicho que esta es una situación excepcional. Este país por primera vez va a vivir una situación de crisis económica. Bueno, primero las proyecciones son que la economía crece un 1% el año 2020. Pero año 97 la crisis asiática, recesión, crecimiento negativo y el reajuste que se propuso nominal 6%. 6%, un reajuste real que superó el 1%. Así se reaccionó. Año 2009, crisis subprime, crecimientos que estaban con una economía casi estancada, cercano al 1%, el escenario igual que tenemos el 2020. Propuesta de reajuste al sector público 4,5% nominal. El incremento real también pasó el 1%, es decir, francamente, ministro, usted se está aprovechando de la circunstancia. Y lo que están haciendo es un problema político, y hay que discutirlo así, político. Este gobierno decidió castigar a los trabajadores del sector público por haber sido un sector que se plegó a las movilizaciones contra el gobierno al calor del estallido social. Eso es, este reajuste es un castigo político a los trabajadores del sector público y a sus organizaciones, y no tiene ningún tipo de justificación técnica a mi juicio. Y esto es el mundo al revés. Quienes se movilizan, quienes luchan, quienes se organizan, quienes son los que deberían verse beneficiados por este remesón que ha sufrido el país, son los perjudicados. Yo creo que es algo absolutamente impresentable. Y por último, un argumento que acá han dicho, encuentro yo en forma absolutamente paradójica a los diputados de derecha. Dicen, este es el momento que los trabajadores hagan un sacrificio, que piensen en el bien de Chile. Oye, 3 días atrás aquí mismo en esta sala discutimos el famoso ingreso mínimo. ¿Qué les dijimos? Subamos el salario mínimo en las grandes empresas a 500.000 pesos. Ahorrábamos $50 millones que irían directamente a este reajuste.
porque por su política de este gobierno ustedes quieren darle un subsidio a los dueños de las grandes empresas al no subir esos salarios mínimos a 500.000 pesos. ¿Y qué les dijimos? Ahorren esos recursos y los podrían perfectamente hoy día estar entregando, pero no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo, impusieron su mirada y quieren entrarle a las grandes empresas un subsidio para que estos trabajadores recién lleguen a los 301.000 pesos. Por eso, presidente, es que esto es absolutamente impresentable y creo que un gesto de dignidad es rechazar este reajuste tanto en su idea de legislar como en las cifras que son absolutamente impresentables. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado don Daniel Núñez. Le ofrezco la palabra a continuación. Silencio, por favor. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Luis Rocaful, luego al señor diputado don Thomas Hirsch y luego al señor diputado don Giorgio Jackson. Don Luis Rocaful tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad, las cosas es que este no es un momento histórico ni un gran reajuste en absoluto. A ver, acá prácticamente se le está bajando el sueldo a los trabajadores públicos y se le está bajando el sueldo a través suyo, presidente, por supuesto, al señor ministro, una persona que hoy día está ganando 2.001.000 pesos. Esa persona recibe 1.600.000 netos. Esa persona no tiene unos subsidios que tienen otras personas. Es decir, está pagando un CAE o un crédito fiscal del 10%. Está pagando dividendos hipotecarios reajustables en unidades de fomentos. Y muchos otros gastos más. Es decir, según el sueldo que tenga, lo que tiene que gastar. Y una persona de 2 millones de pesos, yo no lo daría como una persona de clase media alta. Hay que considerarlo hoy día en su justa dimensión, que esa persona hoy día se le está disminuyendo el sueldo. Se le está disminuyendo el sueldo. Hoy día lo que estamos haciendo no es un reajuste, es un desajuste justamente a su sueldo. Porque esa persona tenía un nivel de gasto y hoy día va a tener que bajarlo. Si esa persona se planificó en ciertas deudas, en ciertas cosas, hoy día va a tener realmente problemas. Y yo partiría de la base que acá se tiene que corregir monetariamente. Y corregir monetariamente es actualizar los sueldos según la variación del IPC. Y hoy día lo que estamos haciendo es prácticamente bajar el sueldo. Yo no sé si hoy día vamos a poder mirar a los funcionarios públicos a la cara diciéndole, ¿sabe qué? Le aprobamos hoy día una baja a su poder adquisitivo. Eso es lo que vamos a hacer. Yo de verdad, si hay una persona que gana 2 millones de pesos, debe tener título profesional, debe estar pagando crédito fiscal, seguramente, o deuda hipotecaria, quizás cuántas cosas. Entonces, al final lo que le vamos a provocar va a ser justamente una disminución en sus ingresos. Y yo, a través suyo, presidente, llamo a que podamos reconsiderar, o simplemente lo que estamos viendo acá es que se tiene que cumplir con un mero trámite que pase por la Cámara de Diputados y va a ser en el Senado donde estas cifras se van a arreglar. Así de simple. Y va a llegar ya del Senado justamente negociado cuánto es lo que realmente se le va a aumentar. Y no en la Cámara de Diputados. Nosotros acá no tenemos ningún derecho. Por lo tanto, en mi condición, y como de diputado y como representante de una región extrema donde todas las cosas valen más caras, no me queda otra más que rechazar este proyecto. He dicho eso. Muchísimas gracias, diputado Luis Rocaful. Aprovecho también de saludar a quienes se encuentran en las tribunas, a los dirigentes de la Confusam, de Ana Travial, también de la ANEF, a todos quienes siguen presenciando con respeto, espero, también esta discusión. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado, integrante del Comité Mixto, Humanista, Ecologista Verde. Me refiero al honorable diputado don Thomas Hirsch Goldschmidt. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta. Hemos vivido casi 2 meses de una movilización social demandando mejores condiciones de vida, mejores sueldos y pensiones, demandando que la salud y la educación sean derechos y no negocios, demandando que se termine con los abusos. 2 meses con el país entero en las calles, demandando que se termine con la violenta inequidad
que ha vivido este país por tanto tiempo. ¿Y cómo ha respondido el gobierno? Con vergonzosas migajas, unos pocos pesos por acá, un subsidio por allá y todo, por supuesto, lleno de letras chicas y sin tocar en nada al 1% más rico, que concentra en forma grosera la mayor parte de la riqueza de Chile. Para el pueblo movilizado, unas pildoritas, unos paracetamol, a ver si se van para la casa. Pero no se toca a las AFP ni sus dueños, no se toca a los bancos, no se toca el capital financiero, no se toca a las grandes mineras que tienen un royalty ridículo. Se sigue protegiendo a los poderosos. Y mientras tanto hemos vivido la peor violación a los derechos humanos que se ha visto en Chile desde los años de la dictadura. Y hoy el gobierno viene a este Congreso con un reajuste miserable al sector público. Por algo las organizaciones del sector público, que representan conjuntamente al 70% de la afiliación de la mesa del sector público, no suscribieron el acuerdo con el gobierno, manifestando su rechazo al proyecto de ley. Los trabajadores, Presidenta, demandan mejores condiciones salariales y el gobierno les responde con un reajuste real del 0,1%, o sea, nada. Y usted, ministro, por su intermedio, Presidenta, que está ahí, ni se arruga, qué vergüenza. Y a quienes ganan 1,6 millones de pesos líquidos, les anuncia en este reajuste que les va a reducir su poder adquisitivo en un 2%, como si ellos fueran parte de los más ricos de este país. Qué raro reajuste que sirve para bajarle el poder adquisitivo a los trabajadores. Oiga, ministro, por su intermedio, Presidenta, somos nosotros y ustedes, ministros, los que tenemos que bajar nuestros sueldos, pero no los trabajadores, no los funcionarios públicos. ¿Sabe qué, Presidenta? Es súper curioso. Parece que este gobierno, que ya sabemos que es sordo, eso está claro, entendió ahora que los trabajadores lo que piden es ser más abusados, peor tratados, más discriminados, y se dedica a castigarlos. Yo me pregunto, ¿los castiga por haberse movilizado? ¿Los castiga porque hoy día en Chile el 90% ha manifestado que definitivamente no está con un gobierno que sigue protegiendo a los poderosos y a los grandes poderes de este país? Mire, pongámosle el nombre claro porque está mal redactado ese proyecto allá. Esto no es un reajuste, esto es una venganza. Por lo anterior, por la dignidad de los trabajadores de Chile, por supuesto que votaremos en contra de esto que no merece ser llamado proyecto de reajuste. Dicho, Presidenta. Gracias, diputado Tomás Hirsch. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de la Unión Demócrata Independiente, diputado don Jorge Alessandri Vergara. Tiene usted la palabra, diputado. Muchas gracias, Presidenta. He escuchado con atención los discursos de nuestros colegas hoy día. Hay que entender que las remuneraciones del sector público las pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Por eso, desde esta Cámara, propusimos una revisión de todos los altos sueldos del sector público. El presidente del Banco Central nos informó que son más de 3.000 personas en el sector público las que ganan más de 6 millones de pesos líquidos. Más de 3.000 personas. En difíciles tiempos económicos se nos pide a todos un esfuerzo especial. Me ha impresionado este debate porque no he escuchado de la bancada de oposición ninguna de las palabras que escucho todos los días a ese lado de la sala. Acortar la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos, porque eso es lo que hace el reajuste escalonado. No he escuchado tampoco desigualdad, como que por estos 30 minutos esas palabras se borraron del diccionario. El Supremo Gobierno ha escuchado el clamor popular y ha propuesto más plata para los bajos sueldos y menos o cero reajuste para los altos sueldos, de más de 2.500.000 pesos. A muchos de nuestros colegas, incluido el diputado Hirsch, con quien me toca compartir en la Comisión de Constitución, le gustan los plebiscitos, preguntarle a la gente qué es lo que quiera. Tal vez podríamos hacer un plebiscito y preguntarle a la gente, ¿cuánto cree usted que debiera ser el reajuste del sector público?
¿Cuánto cree usted que debiera ser el promedio del sueldo del sector público? ¿Qué contestarían los 17 millones de chilenos a esa pregunta? Y tal vez plebiscitar del dinero con que cuenta el fisco. ¿Cuánto cree usted que debiera ir a mejorar las pensiones de los más pobres? ¿Y cuánto al reajuste del sector público de los que ganan más de 2,5 millones? Quizás la ciudadanía nos ilustraría y nos ayudaría a gastar mejor el dinero de todos, porque el dinero del Estado es finito. Si usted le pone más a una cosa, tiene que ponerle menos a otra cosa. En el Palacio de la Moneda no hay una impresora de billetes, lamentablemente. Nos encantaría que así fuera. El diputado Núñez, del Comité del Partido Comunista, decía que esto era un castigo. Este castigo vale 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Se escuchan mucho en esta Cámara frases como mejorar la eficiencia en el gasto, atacar la desigualdad, disminuir la brecha entre los que menos ganan y los que más. Señor Ministro, los funcionarios públicos prestan servicios públicos. Le pido quizás para el próximo año estudiar la instalación de cabinas donde todos los ciudadanos y contribuyentes que van a pedir un servicio público puedan evaluar. ¿Los atendieron con esmero? ¿Los atendieron con eficacia? ¿Los atendieron con prontitud? Y que esa evaluación pueda ser considerada también en los reajustes del sector público. El trabajo público no es un trabajo cualquiera. El trabajo público es un servicio al resto de los chilenos y sería evidentemente positivo escuchar qué siente el resto de los chilenos respecto a los servicios públicos. Yo estoy seguro que hay funcionarios públicos ejemplares que atienden bien, con esmero, con eficiencia, con una sonrisa. Me han tocado muchos de ellos y a eso me gustaría premiarlos. Pero también soy testigo y doy fe que hay muchos funcionarios públicos que no cumplen su labor de esa manera y quizás a esos no habría que darle ningún. Pucha que les molesta la palabra evaluación, ¿eh? Mire cómo se ponen de nerviosos, Diputado, Presidenta. Muchas gracias. Y lo mismo a las tribunas, guardar el debido silencio y respeto, porque todos queremos que ustedes se mantengan en la sala escuchando esta discusión. Así que le agradecemos, diputado, y de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Revolución Democrática, diputado don Giorgio Jackson. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, me gustaría, por supuesto, saludar a las y los dirigentes nuevamente que hoy nos acompañan en la sala. Es sumamente importante su presencia acá porque como dirigentes y dirigentes están representando a miles de personas que hoy día, por supuesto, están analizando con mucho detalle este debate. Respecto a la discusión de los tramos, yo lo manifesté en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si desde el año 2014 vengo presentando año tras año una indicación para congelarnos a nosotros mismos los más altos sueldos, congelarnos el salario? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si hemos impulsado la disminución de la dieta parlamentaria y por lo tanto que exista más igualdad efectivamente en el sector público? Pero, ministro, en primer lugar, por su intermedio, Presidenta, partamos de la inflación para la mayoría de las y los trabajadores que existen hoy día en el sector público. Fijemos, si quieren, y tratemos de llegar a un acuerdo con las y los trabajadores de cuáles debiesen ser esos topes. Algunos países internacionales dicen la medida no debiese superar nunca la brecha entre, para que hablemos de desigualdad como nos sugiere otro diputado, entre 10 veces el menor con el mayor. Eso significaría que si es que el menor hoy día está en 3.800.000, el mayor debería estar cerca de los 4 millones de pesos y de ahí bajar. Otros dicen 20 veces la brecha que existe entre los distintos salarios. Pero no lo impongamos unilateralmente, que es lo que se está haciendo con este llamado reajuste del sector público. Se ha dicho anteriormente, el tema del IPC, el Banco Central, según su último informe de política monetaria, proyecta en su página 10 de su informe, proyecta una inflación para el año 2020 en promedio de 3,9%. Por lo tanto, puede ser, si es que esas observaciones del Banco Central no son muy distintas a lo que vaya a ser la realidad, que la mayoría de las y los trabajadores, en este caso el sector público, pierdan poder adquisitivo, ¿no? Salvo aquellos que están poquitos, ¿no? Una minoría que está en menos de los 512.000 pesos y que va a tener un bono por 12 meses, pero que no es parte del sueldo base, por lo tanto, que el próximo año nos sirve como piso para una futura negociación. Esto quiere decir, además, que
que, por ejemplo, en educación, un tema que supuestamente era algo transversal, el tratar de poner incentivos, como se le llamó en esta misma sala, por los mismos sectores que hoy día aceptan con tanta condescendencia este reajuste. Decían, tenemos que llevar a los mejores al sector público, a los colegios y los liceos más vulnerables, y tenemos que ponerle tramos. Bueno, hoy día esos tramos, que supuestamente son para las y los mejores profesores, no van a tener un reajuste, van a perder poder adquisitivo. Entonces, en un área tan sensible, donde supuestamente la política estaba diseñada para generar incentivos para que las y los mejores eligieran educación y no eligieran otra carrera, ¿qué le estamos diciendo hoy día? No escojan ser profesor y profesora, porque probablemente no les van a poder tener un reajuste digno. Entonces, claro, ¿y qué pasa si es que el IPC incluso termina siendo mayor? Los pensionados y pensionadas podrían incluso ver afectado su poder adquisitivo al que tienen hoy día. El diputado Alessandri, por su intermedio presidenta, dice, plebiscitemos. Bueno, plebiscitemos si siguen o no la AFP, plebiscitemos si es que la educación es gratuita o no, plebiscitemos si es que tenemos un royalty verde a la minería, plebiscitemos si hacemos un impuesto a los súper ricos, porque acá se está discutiendo respecto de la base de la escasez y es verdad. Mientras no hagamos una reforma estructural para tener más ingresos al fisco, obviamente vamos a tener escasez, pero esa es una puerta que el gobierno puede abrir y ha decidido no abrir. Por lo tanto, la escasez no la embucha a nosotros, sino que es un problema del gobierno. No le hagamos pagar el costo de la movilización a la y los trabajadores. Hay muchos que exigen los derechos adquiridos cuando se trata de las aguas privadas, cuando se trata de los derechos de propiedad privada de las grandes empresas. Hoy día está en juego los derechos adquiridos de poder tener un reajuste digno a las y los trabajadores del sector público, y nosotros... Gracias, diputado Giorgio Jackson. A continuación, hará uso de su tiempo por 4 minutos el honorable diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, diputado don Alejandro Santana Tirachini. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar al señor ministro, al señor subsecretario. Sin duda, como ya se ha dicho, vivimos un tiempo especial, distinto, complejo, para una gran mayoría de chilenos y también para quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos. Lo debatíamos en la Comisión de Hacienda. En esta crisis, una de las cosas que, distinto al debate, el reajuste, creo que debiera generar más grado de tranquilidad es que es muy probable que los trabajadores del sector público no estén en riesgo su trabajo a pesar de la crisis económica que hay, como si existe en el sector privado. Yo creo que esa es una ventaja y que obviamente debiera valorarse. Lo segundo, lo han dicho un par de diputados. El primero creo que fue el estimado diputado Mario Venegas, que hablaba de que no había existido nunca antes un reajuste escalonado. Eso no es verdad. Ha existido en el pasado reajuste escalonado. Ha existido reajuste escalonado. De hecho, hay un proyecto de resolución que llevaba el nombre de Ley Morano, del exdiputado Juan Morano de Punta Arenas, donde creo que también el diputado y amigo Mario Venegas patrocinaba, que era pedirle al Ejecutivo que exista proyectos de reajuste del sector público escalonado. Por lo tanto, no es un tema nuevo, no es novedoso, y eso era sin crisis, sin la situación que hoy día estamos viviendo. También se hablaba en el pasado de que este reajuste, estamos hablando de los que tienen reajuste, este 0,1% era como tampoco poco visto. Yo le quiero decir que el año 2017, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el reajuste real fue de 0,1%. Y el año 2015, que gobernaba también la presidenta Bachelet, el reajuste real fue de 0,2%. Por lo tanto, en términos reales, no estamos innovando. O sea, en el pasado se había hecho, y yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que se había hecho, pero con condiciones muy distintas a las que estamos viviendo ahora, porque no olvidemos que la crisis subprime fue el año 2009 y no fue el 2017 y tampoco fue el 2015. Entonces, cuando se genera un debate, y ahí comparto lo que decía Boric, Boric decía, los diputados, cuando son de gobierno, votan a favor. Da lo mismo el proyecto, ni lo leen. Bueno, en ese minuto, cuando el reajuste era de 0,1% y 0,2%, votaron a favor y probablemente hoy día voten en contra, en proyectos que son iguales. Y van a votar en contra. Por lo tanto, ese punto yo se lo doy a Boric. Tiene toda la razón. ¿Ya? Y eso no debiera pasar. Y por eso nosotros hemos dicho en el pasado que es importante que el salario mínimo, la ley de reajuste del sector público, esté condicionado, esté asociado a productividad, a eficiencia, un poco lo que decía el diputado Alessandri. Que podamos incorporar parámetros para que esto no se politice.
y no entremos en un debate, ¿cierto?, de aplausos y de pifias, dependiendo si el que habla o deja de hablar en favor o en contra de quienes hoy día representan a los funcionarios. Quiero también decir que habiendo dicho que sí efectivamente ha existido reajuste escalonado, que sí ha existido en el pasado, inclusive, si no me falla la memoria, ha existido reajustes nominales reales negativos. No tengo esa historia porque tengo la del 2011 al 2018, pero si reviso del año 90 estoy seguro que vamos a encontrar reajustes nominales negativos. Y quiero también, con esto termino, de agradecer y valorar al Gobierno porque se ha hecho un esfuerzo producto de la equidad e igualdad. El bono zona extrema para los asistentes de la educación, para los funcionarios municipales y para los funcionarios de la salud primaria, en Chiloé se sigue mejorando, se sigue nivelando, y quiero convocar a los parlamentarios que aprobemos este proyecto porque hay un concepto de igualdad o de equidad, y principalmente quiero convocar a los diputados de mi distrito que voten a favor de este proyecto porque va en directo beneficio a los funcionarios públicos de Chiloé. Muchas gracias. Gracias, diputado Alejandro Santana. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité Federación Regionalista Verde e Independientes, diputada Alejandra Sepúlveda Órdenes. Tiene usted la palabra, diputada. Muchas gracias, presidenta. Hay una frase que uno repite permanentemente y quizás porque uno es miembro de la Comisión de Trabajo, ¿no?, cuando dice el Estado es el peor empleador. Y lo hemos repetido varias veces en esta sala durante varios años y esta no va a ser la excepción. Y no va a ser la excepción porque primero hace tiempo que no veíamos que un gobierno no conversara y no tratara de buscar una solución en este momento, en esta crisis, en estas complicaciones que hoy día tenemos. Yo creo que el gobierno, presidente, a través del ministro, que muchos tenían esperanza en este ministro, muchos tenían esperanza en que este ministro iba a hacer las cosas distintas, que iba a tratar de tener más capacidad de diálogo, etcétera. Muchos pensaban eso. Uno, como conoce ya un poco la historia de cómo se maneja este ministerio, sabe que la cosa no es así. Yo esperaba una reacción distinta y esperaba que fuera un poco más dialogante, un hombre que fuera capaz, ¿no es cierto?, de crear un poco más de consenso y no un poco este látigo y esta zanahoria que lamentablemente hemos visto muy seguido en este gobierno. Yo, en la Comisión de Trabajo, si hay algo que nos ha preocupado, precisamente es cómo hoy día en la Comisión de Trabajo estamos viendo cada vez más gremios que van, ¿no es cierto?, a manifestar su preocupación y sobre todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, con el agobio laboral y, presidente, con los despidos. Y con los despidos que lamentablemente, además, no solo en la primera etapa del gobierno fueron masivos, sino hasta el día de hoy tenemos complicaciones graves con despidos en el sector público, cosa que yo además espero que a través de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Hacienda podamos ir monitoreando y que se dé cuenta en ambas comisiones. Presidenta, yo hago mía absolutamente la intervención del diputado Tucapel Jiménez, que hoy día que en este minuto está en la testera. Absolutamente. Quizás porque en la Comisión de Trabajo estos han sido los temas reiterados. O sea, nos dice, mire, no hay recursos para el sector público, no hay recursos para las pensiones, no hay recursos, ¿no es cierto?, para el ingreso mínimo, no hay recursos, pero tampoco hay la decisión política de encontrar esos recursos. Porque uno dice, mira, el ministro de Hacienda no solo tiene que repartir eficientemente, no solo tiene que distribuir eficientemente, sino también tiene que buscar la forma de cómo recaudar más recursos para el Estado. Y eso no hemos visto ninguna intencionalidad en relación a esto. La reforma tributaria es una reforma tributaria que no sirve para los tiempos hoy día que necesita el país, no sirve. Y porque a nosotros nos consta permanentemente que además los empleadores, que las grandes empresas sí quieren hacer un esfuerzo, y un esfuerzo que lamentablemente no se condice con una reforma tributaria que está absolutamente estancada. Por eso, presidenta, la Federación, además, entendiendo que hace poco tiempo aprobamos el presupuesto de la Nación aquí, y ¿qué hacen los funcionarios públicos? Sino es hacer carne ese presupuesto de la Nación. Que los planes, que los programas, que todo lo que tiene que ver con, además, la atención de las personas más humildes de este país, lo hacen precisamente los funcionarios públicos, a los cuales estamos diciendo nosotros no y mezquinamente a este reajuste. Y además aclarar una cosa, los funcionarios públicos sí son medidos constante y permanentemente. Sí lo son.
Y existe un programa de mejoramiento de la gestión que está además a disposición de los usuarios, pero que se construye en conjunto con las autoridades del gobierno. Entonces sí son permanentemente monitoreados y están permanentemente chequeando lo que tiene que ver con el mejoramiento de la gestión. Presidenta, la Federación Regionalista Verde Social va a votar en contra de este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité del Partido Socialista, diputado Manuel Monsalve Benavides. Tiene usted la palabra, diputado, hasta por 4 minutos. Gracias, presidenta. Voy a partir saludando a todos los dirigentes de la mesa del sector público que hoy día nos acompañan en este debate. Presidenta, nuestra bancada, que es la bancada del Partido Socialista, va a votar en contra de este proyecto de ley. La verdad es que, como se dijo en la Comisión de Hacienda, no hay reajuste. O sea, el gobierno ha llegado a un debate de reajuste de salarios de los trabajadores del sector público, haciendo una propuesta que en la práctica no implica reajuste. La propuesta para el 85% de los trabajadores del sector público, que son los que tienen ingresos inferiores a 2 millones, en la práctica implica un congelamiento de los salarios y de su poder adquisitivo. Eso es, le está pidiendo congelar su poder adquisitivo. Y el 15% que está por sobre los 2 millones está perdiendo poder adquisitivo pensando en un IPC del 2.7 y claro, si las proyecciones del Banco Central para el año 2020 llegan al 3.9, la pérdida de poder adquisitivo va a ser mucho más grande. Pero yo creo que aquí el gobierno ha hablado, a propósito de la situación que vive el país, de la necesidad de llegar a acuerdos amplios. Y yo creo que el principal problema es que aquí, a través suyo, presidenta, el ministro de Hacienda tiene una tarea pendiente. Porque han logrado un acuerdo amplio aquí. Tiene un acuerdo con el 30% de los trabajadores del sector público y tiene un desacuerdo con el 70%. Entonces aquí la pega, el trabajo del ministro de Hacienda es seguir conversando y proponerle al Parlamento un acuerdo que tenga mayor amplitud, mayor legitimidad al interior de los trabajadores del sector público. Y nosotros lo vamos a rechazar justamente por eso, porque creemos que el ministro y el gobierno tienen que hacer un mayor esfuerzo en el proceso de diálogo de los trabajadores para proponer un mejor reajuste. Yo quiero, presidenta, enfrentar una idea que creo que el gobierno y los parlamentarios de derecha quieren instalar en este debate. Que aquí la responsabilidad con el país es que los trabajadores acepten perder poder adquisitivo. Que aquí, como el país tiene una economía con cifras negativas y seguramente va a vivir un periodo económico difícil, los que tienen que ayudar al país son los trabajadores del sector público aceptando congelar su salario o perder poder adquisitivo. Es una teoría bien extraña esta, porque ¿qué pasó en el país en el último mes? ¿Por qué la economía cayó? Porque perdimos cohesión social, perdimos acuerdo respecto a la forma en que vivimos y los chilenos nos pidieron hacerlo de otra forma, nos pidieron cambiar, hacer cambios más estructurales. Entonces yo le pregunto, y lo vuelvo a hacer a través suyo, presidenta, al ministro, ¿y cuál es la contribución de los otros sectores del país? ¿Por qué el ministro no transparenta aquí cuánto está disponible a subir la carga tributaria de impuesto a la renta al 1% más rico de Chile? ¿Cuál es el esfuerzo que el ministro le está pidiendo a esos sectores? Hoy día tienen una carga de 18.5 puntos. ¿Cuánto se le va a subir? Porque, seamos francos, la reforma tributaria que plantea el gobierno van a colocar 1.000 millones, pero los otros 1.000 millones los vamos a colocar todos los chilenos. Boleta electrónica, impuestos digitales. Aquí el gobierno nos está haciendo cargo de la tarea principal, que es combatir la desigualdad, y este proyecto lo que hace es pagar el costo a los trabajadores del sector público, y yo vuelvo a insistir que el ministro busque un mejor acuerdo, que haga mejor su trabajo, que le proponga al Parlamento un mejor acuerdo, pero que no congele ni baje los salarios de los trabajadores del sector público. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Monsalve. De inmediato hará uso por 4 minutos su intervención el honorable diputado integrante del comité de la UDI, don Patricio Melero Avaroa. Tiene usted la palabra, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. De los 24 años de los gobiernos de centroizquierda, de la concertación y la nueva mayoría, la inmensa mayoría de las veces llegó a esta sala el proyecto de reajuste sin acuerdo con los gremios. De matar de que rasgar vestiduras en eso, la inmensa mayoría de las veces llegó sin acuerdo. Los gobiernos de izquierda no lograron acuerdo con los gremios de izquierda. Y tuvo que ser el Parlamento el que defendió la posición de reajustes en general paupérrimos o muy acotados a la realidad económica del país. Pero ahora todo cambia y se hace de esto un eje de un gobierno que en la crisis que está teniendo alcanza un acuerdo con 10 de los 16 gremios en 8 de los 9 puntos y considera temas cualitativos y cuantitativos de trabajo hacia adelante. Primer punto. Segundo punto, este reajuste es único en una situación única que vive el país y no apreciarlo así es no tener la voluntad de comprender que necesitamos avanzar en forma distinta a cómo se ha avanzado en reajustes anteriores. No podemos cerrar los ojos. No voy a dar cifras porque me imagino que los señores diputados y diputadas son lo suficientemente ilustrados para al menos haber leído el informe de política monetaria que señala el fuerte decrecimiento del país, la caída de la inversión y el enorme riesgo de que el desempleo llegue a más de un 10%. Pero como si eso fuera poco, también se hace necesario evaluar el contexto en que están los trabajadores de la administración pública. Chile, señora presidenta, es de los países que gasta más dentro de los países de la OCDE en materia de gasto público, de sueldos de la administración. El 20,4% del presupuesto del Gobierno central estuvo el año pasado dirigido a justamente el financiamiento de gastos personal, siendo de los más altos reportados por la OCDE e incluso superiores a los de Argentina, Brasil y Colombia. Lo hacemos además con un sector público que llega a gastar 25 días hábiles del año en licencias médicas. 25% de las licencias médicas. Ustedes me van a decir que de tan mala salud gozan los funcionarios del sector público y más encima, más del 90% de ellos, todos calificados en lista 1. Todos magníficos, se enferman mucho y más encima quieren reajustes de salario para los ingresos más altos de la administración. Esto es maravilloso, señores. Ver a la izquierda chilena. Disculpe, diputado, le pedimos silencio, por favor, en las tribunas. Puede continuar. Es paradojal, señora presidenta. Es magnífico, es único, es un ícono esta sesión. Ver a la izquierda chilena y a los gremios de la izquierda que están en arriba defendiendo el aumento de los salarios de los ingresos más altos de la administración del Estado. Nunca visto, señora presidenta. Yo esperaba que hoy día iba a haber austeridad. Yo pensé que iba a haber llamados a hacer las cosas de forma distinta. Yo creí que iban a decir ahorremos plata para ir en ayuda de los que tienen menos. Pero vemos a la izquierda defendiendo, señora presidenta, pido que expulse a la persona que me acaba de gritar en la tribuna. No voy a seguir hablando hasta que usted no ponga orden. Diputado, yo les pido y reitero, por una parte, evitemos los diálogos y vuelvo. Perdón, diputadas y diputados, les pido por favor respetar el reglamento. Cuando se dirigen también a las tribunas deben hacerlo a través de la mesa, pero al mismo tiempo les pido y lo reitero muchas veces, y esta tal vez sea la última, a los representantes de los gremios que quieren participar de este debate, escuchando, les pedimos respeto, ya no hay más posibilidad, el reglamento no estima ninguna condición de que puedan manifestarse y solo advertir que no vamos a seguir esta sesión si continúan mal entendiendo que aquí hay que tener respeto y sobre todo escuchar silenciosamente a los diputados cuando están haciendo su intervención. No puedo interrumpir hasta que termine su intervención y le doy la palabra a la diputada Vallejo. Tiene la palabra el diputado, puede continuar. Señora presidenta, la izquierda fascista siempre quiere impedir que se exprese la libertad de opinión. No les gusta que les digan cosas que no son de su agrado. Esa es la más clara expresión de la intolerancia, de la falta de democracia, de la incapacidad de deliberar y debatir. Les gusta solamente que den la razón. Pero en fin, sigan ustedes defendiendo el reajuste de los ingresos más altos del 5% de los chilenos. Nosotros vamos a defender los ingresos de los que tienen menos salarios, de los que ganan menos, y vamos a aprovechar de hacer ahorro en las
en las arcas fiscales para ir en ayuda de la agenda social que tanto necesita el país. He dicho, señora presidenta. Muy bien. Diputada Vallejo, por favor. Diputada Vallejo, tiene la palabra, cuestión de reglamento, para poder continuar. Quedan solamente 5 personas inscritas. Queda muy poco tiempo para terminar la discusión de este proyecto y queremos, por favor, guardar las condiciones básicas para poder seguir el debate. Diputada Vallejo, por favor. Presidenta, yo entiendo que los parlamentarios son honorables y, por lo tanto, lo mínimo que se le puede solicitar a un parlamentario es que cuando haga uso de la palabra respete a quienes están presentes no solamente en la sala, sino que también a los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan. Si va a exigir, Presidenta, porque ¿sabe lo que pasa? Es que cuando un parlamentario exige respeto, tiene que predicar con el ejemplo. Primero, respetar. Entonces, yo entiendo el llamado de atención a las graderías cuando se interrumpe un discurso, ¿ya? Cuando se interrumpe un discurso, pero cuando un parlamentario hace referencia directa y ofensiva, no solamente a los parlamentarios que están acá presentes, sino que a nuestros invitados, tiene que hacer un llamado al orden, Presidenta, en primera instancia, porque somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, incluso antes que nuestros invitados. Y por lo tanto, el llamado al orden en primera instancia es al parlamentario por sus dichos ofensivos y también, Presidenta, ojalá que queden fuera del acta. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Vallejo. Yo vuelvo a insistir. No vamos a abrir debate este punto, lo decíamos en la mañana, lo vuelvo a reiterar, el reglamento exige a todos los diputados y diputadas, como asimismo las personas que están en las tribunas, el respeto y sobre todo el decoro a quienes se están refiriendo usando la palabra y, por supuesto, entre parlamentarios. Yo solo exigir al resto de los parlamentarios, por favor, mantener esta condición, puesto que queda poquísimo para poder terminar el debate y queremos terminarlo, ojalá, con la mayor eficiencia para nosotros y para la gente que también sigue a través de las cámaras esta discusión. De inmediato, entonces, continuando con las intervenciones, corresponde hacer uso de la palabra la honorable diputada. Reglamento, diputada Florcita Alarcón. La última intervención. Sí, bueno, mantengamos la calma, hay buenas noticias, todo irá bien, se reunieron los 22 votos que culpabilizan al señor. Muy bien, diputada Gael Llomas, tiene usted la palabra en representación del Comité Mixto Laboral, Comunes e Independientes, hasta por 4 minutos. Bueno, en primer lugar, Presidenta, me gustaría saludar a las y los trabajadores, a quienes hay que tratar con respeto, del sector público, quienes se encuentran en las tribunas, representantes también de miles de trabajadoras y trabajadores del Estado, que día a día realizan la labor de implementar las leyes que nosotros mismos aprobamos acá. Y es por eso mismo que también merecen respeto. Son hombres y mujeres que le dan vida hoy día al Estado y que lamentablemente han sido maltratados. Maltratados no solamente por distintos gobiernos de turno, y hay que reconocer eso, sino que también, y lamentablemente, por el ministro actualmente que acá está presente, por su intermedio, Presidenta. Pero el acuerdo al que llegaron fue con un 30% al sector público. ¿Sabe qué pasa con el resto de los trabajadores? El 70%, la gran mayoría de los trabajadores hoy día representados en la ANEF, no fueron parte de este acuerdo. En simples palabras, la mayoría de los funcionarios quedaron excluidos y rechazan este proyecto de ley. Por lo tanto, aprobar este proyecto de ley es darle la espalda a las y los trabajadores del Estado. Es hacer como si nada hubiera pasado. El rol de este Congreso no es decidir en nombre de las y los trabajadores, sino que confirmar y hacer realidad el acuerdo al que lleguen con el Gobierno. Pero lamentablemente aquí no hubo acuerdo con las y los trabajadores, y eso es lo que tenemos que acá legislar. Quienes hoy lo aprueban, de hecho, le están negando a las y los funcionarios la posibilidad siquiera de seguir negociando con el Gobierno. Esa puerta en la cara que le dio el Gobierno nosotros la estaríamos confirmando con el voto en esta Cámara. Estarían aceptando un proyecto sin que el Gobierno responda por qué impone una pérdida de ingresos para un universo superior a los 100.000 funcionarios. El Gobierno también debe ser capaz de responder por qué este proyecto no incorpora a las y los trabajadores contratados por el Código del Trabajo, del Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio.
ni tampoco los incorpora en el beneficio de aguinaldo. ¿Por qué, ministro, por su intermedio, presidenta? ¿Por qué no incorpora a toda la y los trabajadores? La verdad es que resulta inexplicable esa discriminación arbitraria que está realizando hoy día el Gobierno, generando una diferencia entre la y los trabajadores cuando se supone, en palabras desde el mismo Ministerio del Trabajo, y lo he dicho porque lo hemos discutido en la Comisión de Trabajo, que se supone que ellos no van a discriminar en el trato con sus trabajadores, que supuestamente van a empezar a pasar a los trabajadores a honorarios, que son muchos, más de lo permitido por la legislación, que los van a pasar a contratados por planta y tienen este maltrato. Es inexplicable, presidenta. Hoy no somos nosotras y nosotros los que debemos opinar sobre el reajuste al sector público, sino que es el Gobierno el que va a tener que darle explicación a sus propios trabajadores de este maltrato continuo y que lamentablemente hoy día están confirmando mediante este proyecto de ley. Es por eso que nosotros vamos a rechazar hoy y cuantas veces sea necesario hasta que el Gobierno llegue a un acuerdo con la mesa del sector público. Quienes no piden cosas imposibles, presidenta, simplemente piden un trato digno, así como quienes todos se han movilizado desde el 18 de octubre en adelante, un trato digno. Y así como el diputado Melero señaló por su intermedio, presidenta, que quieren ahorrar, el Gobierno quiere ahorrar con sus trabajadores. Eso fue lo que dijo, quiere ahorrar con las y los trabajadores. ¿Por qué mejor no le cobran impuestos a los que pueden pagar hoy día en Chile y deja de ahorrar con quienes hoy día trabajan y tienen largas labores para poder hacer del Estado hoy día un sujeto mejor? Eso, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Gael Llomas. De inmediato, hasta por 4 minutos, le cedo el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, diputado Miguel Mellado Suazo. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. La verdad es que el Gobierno llegó a acuerdo con 10 de los 16 gremios, o sea, un 63% de todos los gremios del país se llegó a acuerdo para poder disminuir la brecha que significa, ¿cierto?, a los que ganan menos. Pero quiero también graficar lo siguiente a todos los que nos escuchan. Solo el 2,8% de los funcionarios públicos gana hasta 500.000 pesos mensuales. El 38,6% entre 500.000 y 1 millón. El 20,3% saca 1 millón y 1.500.000. 11,9% gana 1.500.000 y 2 millones. 10,8% recibe entre 2 millones y 2.500.000. 6,8% tiene sueldo entre 2.500.000 y 3 millones. Y el 8,8% supera el ingreso mensual de 3 millones de pesos. Si lo comparamos con las rentas del sector privado, escuchen, 39,3% recibe una remuneración de hasta 500.000 pesos, 39,3% contra un 2,8%. Tiene un 41,7% recibe entre 500 y 1 millón de pesos, 10,6% recibe 1 millón y 1,5 millones, 1,7% recibe entre 2 millones y 2,5 millones, 3,6% obtiene entre 1,5 millones y 2 millones y un 1,2% gana entre 2 millones y 3 millones. Y un 1,9% supera los 3 millones de pesos contra el 8,8% que recibe 3 millones de pesos en el sector público. Notable la diferencia. Aquí me quiero detener porque creo que todos los trabajadores de nuestro país merecen tener una remuneración digna. Pero esto, señores, no puede ser gratuito. Exige compromiso y sobre todo hacer bien la pega. Hoy estamos votando un reajuste a los trabajadores del sector público, los mismos que por años han sido blancos de denuncias de mala atención, por falta de criterio quizás en algunas personas al momento de atender público. Y lo más curioso es que siempre tiene una calificación excelente. Yo no lo entiendo. ¿Existirá un sector público en un mundo paralelo a lo mejor? ¿Cómo es posible que los usuarios consideren que la atención en los servicios públicos es entre mala y muy mala, mientras que sus calificaciones son buenas y muy buenas? Chile cambió, señores. Ese eslogan lo venimos escuchando claro y fuerte hace mucho tiempo. Y en ese mismo contexto de cambio es que creo que es necesario reestructurar el aparataje público, hacerlo más eficiente y amable a los usuarios, que son quienes finalmente les pagan el sueldo y que no se sientan todopoderosos e intocables. Y la verdad, ministro, me parece que algunos sí son intocables, más si se les compara con los trabajadores del sector público. El desempeño de los privados es permanentemente sometido a evaluación
el cuidado de los horarios de ingreso, el término jornada, los de la colación, la injustificación ante ausencia y sobre todo son evaluados directamente por los usuarios, inmediatamente después de haber sido atendidos. Toda esa información porque los privados consideran que el usuario y el cliente es lo más importante. Esto no pasa necesariamente en el sector público, donde los funcionarios claramente tienen mejores sueldos y muchas regalías, incluidos los casi son inmovibles algunos. Chile cambió y los chilenos ya se cansaron de los abusos y de algunos funcionarios también abusan y le responden mal a los usuarios cuando desayunan a la vista y paciencia los usuarios que esperan por horas quizás ser atendidos. Es un tema de actitud y si es necesario el incentivo, bueno, hagámoslo, que sea un extremo quien evalúe, un externo que evalúe a los funcionarios, que los PMG, los bonos, que sean contraevaluación de atención hecha por los propios usuarios. Incluso deben habilitar una aplicación que les permita hacerlo, como existe, o colocar un tótem para que califiquen las personas como los atienden. Aquí no es solamente pedir más, sino que también hay que dar más y retribuir por un salario que se recibe, sobre todo cuando supera ampliamente el promedio de los salarios de los pares en el sector público. He dicho, presidente. Gracias, diputado Miguel Mellado. Y por último, para terminar las intervenciones y luego proceder a la votación, le entrego el uso de la palabra al honorable diputado Gastón Saavedra Chandía. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. En primer término, quiero saludar a todos y todas las dirigentes sindicales del sector público que hoy día se encuentran en la sala. Saludarlas porque además representan los que están acá el 70% de los afiliados, porque hay diferentes formas de abordar esto. Algunos lo ven por la cantidad de organizaciones, pero yo quiero invitarlos a ver lo otro, la representatividad de quienes son hoy día los que no están de acuerdo con lo que se está presentando al país. Y por lo tanto el diálogo democrático aquí no tuvo el efecto que uno quisiera. El diálogo democrático es validación social. El diálogo democrático es encontrarme con el otro y construir un acuerdo. Y cuando esto no, y se presenta al país, por lo tanto, un sistema de remuneraciones que lo único que hace es contraer y decrecer el poder adquisitivo de las miles de familias de los trabajadores del sector público, para eso no estamos en esta Cámara. Alguien decía, de nuestros parlamentarios que están acá, esto cuesta 1.500 millones de dólares, y alguien se ha dado el tiempo de cuantificar cuánto cuesta la pérdida del poder adquisitivo en la vida de las personas que son parte de la familia de los trabajadores del sector público. ¿Alguien tiene ese tiempo para hacerlo? ¿Alguien se da cuenta de los efectos perjudiciales en la dignidad de los trabajadores y sus familias producto de lo que acá se nos pide que aprobemos? Creo que es un mal camino, señor ministro, por su intermedio, presidenta, el que se nos propone a los parlamentarios para que aprobemos este tipo de remuneraciones que lo único que hace es contraer y disminuir el poder adquisitivo. Reitero eso. Lo otro, creo que los parlamentarios mal podemos hacer críticas despreciando lo que ha sido el esfuerzo de muchos de aquellos, porque me consta de muchos de aquellos y aquellas que hicieron esfuerzos para poder capacitarse, para poder terminar sus estudios y contribuir, por lo tanto, con capacidades ciertas, como verdaderos chilenos, a construir un mejor país a partir de la administración pública. A veces se nos olvida el valor que tiene la administración pública, el capital humano que allí hay, porque es parte también del patrimonio nacional, y eso tenemos que valorarlo. En suma, los esfuerzos que requiere hoy día el país es abrirse al diálogo, a construir un mejor acuerdo, estimado ministro de Hacienda. Usted no puede seguir imponiendo condiciones aquí en la Cámara de Diputados para que aprobemos, porque una mayoría en la Comisión de Hacienda lo aprueba. Acá hay otras cosas que también nosotros ponderamos, que tienen que ver con la calidad de vida de otros y que tiene que ver además con que no estamos disponibles para aceptar un sistema remuneracional que se trae a la sala, que lo único que hace es depreciar la calidad de vida de las personas y con ello, por lo tanto, disminuir las posibilidades de tener un mejor pasar por parte de quienes son los componentes de la administración pública. En suma, estimados diputados, no podemos concurrir con nuestro voto favorable para aprobar un proyecto que no significa la dignificación de las personas, que no significa construir un sistema en dignidad para las remuneraciones de quienes contribuyen también a engrandecer el país con su esfuerzo cotidiano en las diferentes reparticiones públicas a lo largo y ancho del país. Hay que mirar un poquito más lo que significan nuestros trabajadores del sector público, su sacrificio, esfuerzo y compromiso con la democracia, pero también con la justicia social y la dignificación de las familias que requieren de los servicios públicos, que en muchos momentos hay
tiempos difíciles como el que hoy se vive en nuestro país. Por lo tanto, votaré en contra de un proyecto que no representa la dignificación de quienes son los que prestan un servicio también a la patria para engrandecer a las familias de todo Chile. He dicho, presidenta. Estimados colegas, hay 3 señores diputados inscritos para hablar. ¿Habría unanimidad para que terminen todos de hablar? No hay. Muy bien. Última palabra, el señor diputado don Jorge Rajbe, y se cumple la orden del día. Diputado Rajbe. Gracias, señor presidente. Veo que muchos están muy apurados, así que vamos a hacer un discurso bastante breve. Yo me pregunto particularmente a los colegas que tuvimos el periodo legislativo anterior. ¿Qué cambió? ¿Qué diferencia hay respecto del discurso que se señalaba en el periodo anterior, donde efectivamente debería existir un reajuste diferenciado respecto de los que ganaban más y respecto a los que ganaban menos? La única explicación es que hoy día el gobierno es distinto. Cuando el gobierno era de un color distinto al que se señalaba hoy día, la alternativa que plantea hoy día el gobierno era la que se aconsejaba, era la que se creía que era la más justa, para que finalmente el reajuste para los que ganaban menos fuera mayor que el reajuste de los que ganaban más. Y de hecho hay que recordar de que el reajuste para los que ganaban más en algún momento fue de un 0%. Por lo tanto, es incomprensible los discursos que hoy día he escuchado acá respecto de los que hace 3 o 4 años atrás hablaban totalmente distinto y encontraban justificado lo que hoy día el gobierno está señalando. Lamentablemente, lo que se ha señalado en las calles, lo que la gente ha manifestado en las calles, no se ha entendido absolutamente nada. Se ha dicho que hay que disminuir la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos. Hoy día el gobierno claramente está entregando un mensaje claro respecto a este tema y finalmente no lo acogen. Por lo tanto, aquí es absolutamente incomprensible el rechazo que se está señalando respecto de lo que en algún momento fue un discurso potente de personas que hoy día dicen que van a rechazar este reajuste. Claramente no es justo si colocamos un ejemplo de una persona que gana 500.000 pesos y otro que gana 3 millones de pesos. Si a cada uno le aplican un reajuste de un 1%, el que gana 500.000 pesos va a ser un reajuste de 5.000 pesos y el que gana 3 millones de pesos va a ser 30.000 pesos. Por lo tanto, la diferencia y esa brecha va a ser cada día menor. Hoy día lo que pretende el gobierno justamente es disminuir esa brecha y que finalmente el discurso de desigualdad, aquellas banderas de desigualdad que muchas enarbolan, hoy día tienen la oportunidad de realmente llevarla a un voto que signifique respaldar lo que hoy día el gobierno propone para que efectivamente esa desigualdad entre los que ganan más y los que ganan menos se vayan disminuyendo y el discurso que toda la vida ellos han enarbolado hoy día lo hagan carne y realmente se hagan cargo de las palabras y los discursos que han hecho hasta aquí. Por lo tanto, señor presidente, yo votaré favorablemente este reajuste porque viene a hacer carne lo que en las calles se ha dicho, lo que el discurso en este Congreso por muchos años se ha señalado y que lamentablemente hoy día, con mucha pena, y habiendo formado parte de este Congreso en el periodo anterior, finalmente no son consecuentes los dichos de antes con los de hoy día. Muchas gracias, señor presidente, he dicho. Gracias, diputado Rajbe. Un momento, diputado Alarcón. Me acaba de recordar el secretario general que en el acuerdo de la primera reunión de comités se acordó sesionar 2 horas extendibles en atribución que le corresponde a la presidencia. Quedan 2 palabras y voy a utilizar esa atribución para cerrar el debate. Tiene la palabra el señor diputado Florcita Alarcón y finalmente concluye el señor diputado don Leonidas Romero. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Son 4 puntos, muy sencillos. El punto primero, escuchando todos los comentarios vertidos aquí, también lo que dijo Mario Venegas, este proyecto de ley tiene letra chica y para mí eso es mala fe y eso está al borde de la corrupción. Punto 2. Señor ministro, este reajuste es inferior al IPC. Punto
Era el 2. Punto 3. Vamos a rechazar, y espero que la DC y los radicales que no están en la sala también apoyen a los trabajadores. Y punto 4. Buenas señales. En este momento, recientemente, ha sido declarado culpable el ex ministro Chadwick. Y esta es una buena señal. Le toca a Piñera. Gracias, señor presidente. Finalmente, le ruego por favor a los parlamentarios que centren sus discursos en lo que significa el reajuste del sector público. Otras materias no son admisibles, diputado. Última palabra, diputado don Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado con atención y quiero felicitar a las diputadas del Partido Comunista y Frente Amplio por la defensa irrestricta a los trabajadores del sector público. Me gustaría que con la misma fuerza, las mismas ganas, defendieran a los millones de trabajadores que hoy día quedaron cesantes, producto de lo que ocurrió el despertar de Chile, donde muchos de ellos andaban asusando este despertar. Despertó la ciudadanía. Perdón, presidente, por favor. Silencio, por favor. Yo escuché con atención y espero que me escuchen, le guste o no le guste. Yo espero que muchos parlamentarios que siguen dormidos despierten ante la realidad que estamos viviendo. Presidente, hoy día, ya lo dije, hay millones de chilenos que están cesantes, que tienen sueldos miserables. Hoy día queremos la igualdad, queremos que el gobierno meta la mano al bolsillo, que mejore los sueldos. Yo estoy de acuerdo, pero aquellos sueldos altos que muchos funcionarios públicos tienen, yo con conocimiento de causa lo digo. Mi amigo Andrés te va a reír porque he dicho muchas veces, yo tuve la suerte de ser alcalde de una comuna de 120.000 habitantes y conozco los sueldos. Pero curiosamente cuando hay terremoto, cuando hay maremoto, cuando hay tsunami, cuando hay protesta, los funcionarios públicos igual recibimos el sueldo a fin de mes, exactamente igual. Pero los del sector privado quedan cesantes, no se le paga el sueldo, no hay avance, no hay mejora. Y eso no se ve. Por lo tanto, presidente, yo voy a aprobar este proyecto. Yo tengo familiares que están en el ámbito del servicio público, que afortunadamente algunos ganan harto más de 1,5 millones, que también me han dicho, pero ¿cómo, Leonidas, vas a aprobar aquello? Yo lo voy a aprobar porque creo que es necesario. Es fácil querer ser generoso con el bolsillo ajeno, es fácil querer que todo el mundo tenga mejores sueldos, es obvio, pero veamos la realidad que estamos viviendo. A mí me preocupa y me ocupa, repito, los millones de chilenos que hoy día andan pateando piedra, que hoy día no saben qué Navidad van a tener, que hoy día no saben qué le va a dar trabajo mañana. Los funcionarios del sector público tienen el sueldo asegurado. Y voy a decir algo que no va a gustar. Los dirigentes del sector público, el único día que trabajan en el mes es cuando llaman para que vayan a protestar para pedir nuevos sueldos. He dicho, muchas gracias. Hemos terminado el debate. Tiempo de votaciones. Les ruego, por favor, que tomen sus ubicaciones. Vamos a iniciar la votación. Un segundito. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. Hago presente a la sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 66 en contra. Rechazado. Finalmente, la Cámara de Diputados, por 66 votos en contra y 59 a favor, rechazó la idea de legislar del proyecto de reajuste al sector público propuesto por el gobierno, que consideraba un alza de 2,8% para rentas de 2 millones de pesos y del 0,7% para quienes tengan remuneraciones
por sobre este monto. Son los trabajadores, la gente que con su esfuerzo construye Chile, la que tiene que ser hoy día recompensada y la que tiene que ver mejoras sustantivas para que así se combata de forma eficaz la desigualdad. El mensaje es sencillo, el gobierno tiene que mejorar sustantivamente su propuesta, el país se proyecta un crecimiento a lo menos del 1%, evidentemente el reajuste tiene que considerar el crecimiento económico y mejorarse en algunos puntos, por lo tanto lo que corresponde es que el gobierno haga una propuesta totalmente distinta, que haya incrementos reales. Puesto el gobierno tiene el recurso de insistir, lo haría en el Senado, lo importante de esto es que el gobierno escuche el mensaje. Le ha costado mucho escuchar hasta ahora a la calle, no ha escuchado a la gente que se movilizó, son 4 millones. Le pedimos hoy día que por lo menos escuche a la Cámara de Diputados, que claramente le dijo que tiene que haber un reajuste digno, un reajuste que permita que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo, que les dé también la mínima dignidad que merecen por la labor que ellos realizan. El gobierno tenía un acuerdo con el 30% de los trabajadores del sector público y un desacuerdo con el 70%. Es bien importante lo que el gobierno hace, porque el gobierno presenta un proyecto de reajuste que no reajusta salario. Para explicarle a los chilenos, el 85% de los trabajadores del sector público se le ofrecía un reajuste del 2,8%. Con un IPC del 2,7% significa que prácticamente no tenían aumento del poder adquisitivo, su poder adquisitivo quedaba congelado. Y al 15% de los trabajadores del sector público se le ofrecía un reajuste de 0,7%. Con un IPC de 2,7% implica que ellos perdían 2 puntos de poder adquisitivo, o sea, es un proyecto de ley de reajuste que no reajusta el salario, que lo congela o lo baja el poder adquisitivo. Y la verdad es que llama bien mucho la atención el argumento principal del gobierno, que es que como la economía del país se ha visto afectada producto del estallido social y del reclamo de los chilenos por más igualdad y más justicia, los que tienen que contribuir a recuperar la economía son los trabajadores con menos salario. Pero el ministro no es capaz de tocarle el bolsillo ni a la AFP, ni a los bancos, ni a la ISAPRE, ni al royalty minero. El texto propuesto no reajustaba las remuneraciones del presidente de la República, los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema y Contralor General de la República. Tampoco a los ministros del Tribunal Constitucional, al presidente del Consejo para la Transparencia, fiscal nacional, director ejecutivo del Ministerio Público, secretarios generales de la Cámara y del Senado y al director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto significa que el sector público se queda sin reajuste y obviamente dentro de los beneficios que existen para especiales, para funcionarios de regiones, entre otros, se van a quedar sin ese beneficio a pesar de los acuerdos y a pesar de que se votó favorablemente en la Comisión de Hacienda. El reajuste escalonado ha existido en el pasado. Reajustes reales de un 0,1% ha existido en el pasado, el último fue el año 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, lo único que ha cambiado entre hoy y el pasado es que hoy día estamos viviendo una situación extraordinaria donde el país se ha visto golpeado y donde creo, y lo digo con mucho sentido común, los funcionarios públicos son quienes, donde me incluyo, somos los más protegidos, porque ante esta situación obviamente tenemos menos riesgo de perder el trabajo. Entonces, cuando uno tiene el trabajo garantizado a pesar de la crisis y se le propone un reajuste escalonado en función al ingreso, lo que corresponde es aprobarlo, y sobre todo porque hemos visto una batería de iniciativas que van en esa línea. Aquí ha habido justamente un esfuerzo de hacer justamente un tema escalonado, donde los sueldos, ¿cierto?, mayores a 2 millones de pesos tenían un reajuste del 0,7%, pero los de 2 millones hacia abajo tenían justamente un reajuste equivalente al IPC y un poquito más, manteniendo los bonos, manteniendo justamente todas las demás garantías para nuestra gente del sector público. Al mismo tiempo, sin duda, esto tiene en el futuro una mirada donde debemos darle menor precariedad a los honorarios, tenemos que arreglar el tema de las contratas, al mismo tiempo la inamovilidad, que claramente eso tiene un sector público muy rígido, pero esta era la manera en la cual hoy día ellos han votado en contra de la idea de legislar. Entendamos lo grave que es. Es decir, aquí nos hemos quedado sin ley, nos hemos quedado sin reajuste para esos 10 gremios que habían hecho un acuerdo con el ministro, y estos 6 gremios que han estado justamente en todas las marchas, hoy día se han negado a este reajuste. Así que lamentable, porque nos quedamos con reajuste cero. Debido a este rechazo en general, el proyecto no podrá continuar su tramitación legislativa, a menos que el Ejecutivo insista a través del Senado, para lo cual requiere el voto favorable de 2/3 de los senadores.